Buenas tardes. A continuación voy a realizar la exposición de mi proyecto empresarial para el año 2015 y los respectivos periodos económicos siguientes, y en el que voy a presentar mi proyecto empresarial, que, como ya dije en el esbozo, se trata de una asesoría jurídica y de una asesoría fiscal. Respecto al nombre de la empresa, se llama Rodríguez de Legal y se debe a mi apellido y a la actividad que realizo, ¿no? Que es una labor jurídica la que realizo, y de asesoría fiscal también, es decir, ofrezco dos productos. Ofrezco en este caso dos productos. Y respecto al objeto social, pues el objeto social es la prestación de servicios profesionales, de asesoramiento legal y tributario. El domicilio y la sede social radica en Paseo de la Habana número 34, en la ciudad de Madrid, en la provincia de Madrid, y en la Comunidad Autónoma de Madrid. El código postal 28016, el número de teléfono es 91578-6776. Pueden encontrar más información de mi proyecto preguntándome a mi correo rodriguezlegal@gmail.com, y mi código de identificación fiscal es el 511 04382. Respecto a presentar mi empresa, antes de introducirme más en lo que son las pestañas, lo que son vinculación, balance, esbozo, la inflación, la optimización y demás, señalar que respecto a las posibles debilidades de la empresa sería la notable competencia en el sector, ya que es nueva. Respecto a las amenazas, pues la actual coyuntura económica, la actual crisis económica que vivimos, también se podría calificar como una amenaza. Y respecto a las fortalezas, yo creo que gozamos de unas instalaciones adecuadas y de un importante material de trabajo. Y respecto a las oportunidades, posibilidad de fusionarme con otros despachos en el futuro y con otras sociedades en el futuro. Respecto a los productos, ofrecemos dos tipos de servicios, ¿no? Que luego, calcularemos sus precios, su venta en el eje de ventas estadístico, eje de ventas estimadas, eje de ventas requeridas. Que es un producto que es el producto A, que es asesoramiento fiscal, es decir, gestionamos el cumplimiento de las obligaciones fiscales de nuestros clientes y lo que incluye declaraciones del impuesto de sociedades, del IRPF, liquidaciones trimestrales de IRPF y demás, con el fin de conseguir un importante ahorro fiscal. Ese es uno de nuestros productos, con su precio determinado, y otro es la asesoría legal respecto a temas mercantiles de sociedades. Presentada la empresa, la cual voy a constituir mediante la forma jurídica de sociedad limitada, por lo que el capital mínimo tendrá que ser de 3.000 euros, como vemos aquí. Presentada la empresa, me voy a disponer a lo que es presentar en profundidad el proyecto. La primera pestaña sería la vinculación de balance-esbozo. La primera pestaña que vamos a analizar sería la vinculación balance-esbozo, y aquí podemos observar cómo tenemos el periodo 0, el balance inicial, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, y que se identificarían con los años 2015, 2016, 2017, 2018, así respectivamente. Pues bien, en la pestaña vinculación balance-esbozo se ve mi proyecto de empresa durante este año y los 3 siguientes, ¿no? Durante los 4 años siguientes. Aquí tenemos el activo, tenemos el pasivo y tenemos el patrimonio neto, y también tenemos la cuenta de resultados con los correspondientes ingresos y con los correspondientes gastos. Nuestra sociedad, como ya hemos dicho, es una consultoría, una asesoría jurídica y fiscal con dos tipos de productos, y por lo tanto no es una empresa de bienes y servicios que se dedica a producir bienes y servicios. Debido a que es una empresa de servicios, que es una asesoría jurídica y legal, nuestro activo fijo tiene que ser inferior al activo circulante. Si, por ejemplo, me dedicase a producir coches, mi activo fijo tendría que ser superior al circulante, pero no. Aquí nuestro activo circulante tiene que ser superior al activo fijo, ya que es una empresa de servicios. Esto lo podemos ver aquí, en nuestro balance inicial, donde podemos ver cómo nuestro activo fijo es de 5.000, mientras que nuestro activo circulante es de 6.000. ¿Cómo hemos calculado este 6.000? Pues multiplicando 5.000 por 1,2. Aquí lo vemos, 5.000 por 1,2, ya que de esta forma esta es la proporción que hay respecto a
activo fijo, activo circulante, es decir, es un 20% mayor el activo circulante que el fijo. ¿Por qué? Porque es una empresa de servicios, que ofrece un servicio, una asesoría jurídica y legal, con dos tipos de productos, asesoría fiscal y asesoría jurídica. Pues bien, por este motivo, como nosotros nos dedicamos a ofrecer servicios, las instalaciones técnicas no tienen que ser muy numerosas, ¿no? Y por lo tanto nuestro activo circulante es superior al activo fijo. Por eso la celda D11 será superior, la celda D12, perdón, será superior a la celda D16, C16, perdón, será superior a la celda D5. Analizando el activo fijo, bueno, podemos encontrarnos el inmovilizado intangible, material y el inmovilizado fijo. Y el inmovilizado, perdón, y el inmovilizado de inversiones financieras. Bueno, el inmovilizado intangible son los equipos informáticos, valor de 1.400, representa un total del 30 y que tiene una amortización del 33%. La amortización de este inmovilizado intangible sería de 0, ¿por qué? Porque si es el balance inicial no nos ha dado tiempo de amortizar los equipos informáticos, están nuevos. El inmovilizado material es de 3.200 y por lo tanto tiene una depreciación, una amortización de 20%, es decir, cada año va siendo 20%, va siendo 20% más... se va depreciando en un 20% y vale un 20% menos, ¿no? Y el inmovilizado financiero, que antes me he confundido al expresarlo, he dicho inmovilizado activos financieros, inmovilizado financieros de 400, son unas inversiones y como sabemos no se deprecia, no se amortiza al igual que el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. Como aquí vemos, el inmovilizado intangible es de 1.400, inmovilizado material de 3.200 y el inmovilizado financiero es de 400. Y aquí nunca vamos a tener una pestaña marrón. ¿Por qué? Porque nunca se va a amortizar, porque el inmovilizado financiero nunca se amortiza. Eso es fundamental conocerlo. 1.400 más 3.200 más 400 suma una cantidad de 5.000. Eso es nuestro activo fijo. Como hemos dicho, tiene que ser inferior al circulante. Y ahora, bueno, vayamos con el circulante. Es el realizable, el exigible y el disponible. El disponible es la tesorería, es lo que tenemos en efectivo, en líquido. Y aquí son unos 1.800 euros que hemos conseguido gracias a un préstamo que nos han dado, que luego analizaremos en las celdas de color mostaza, que son las de deudas a corto plazo. Son deudas que nos han dado y que nos las devolveremos en el corto plazo. Después tenemos Después tendremos el exigible, que es 3.000, y tendremos el realizable, que es 1.200. ¿Cómo hemos calculado esto? Pues bueno, ya hemos dicho que al ser una empresa de servicios tiene que ser superior el activo circulante al fijo, con una proporción del 1,2. Por lo tanto, 5.000 por 1,2 nos da 6.000. Ese es nuestro activo circulante. Y yo he decidido que los porcentajes en los que se divide ese activo circulante sean de 20% realizable, 50% exigible y 30% disponible. Podría haber determinado otros porcentajes, pero me interesaban estos. Y por esa regla de 3, pues bueno, lo calculamos. A 13 por C16, 1.200 por 6.000, perdón, por 0,20, 1.200 de realizable, 3.000 de exigible y 1.800 de disponible, que es lo que tenemos en líquido, ya explicado. La suma de estos tres nos da, de estos tres apartados, de estas tres cuentas, de estos tres elementos dentro del activo circulante, nos da 6.000, una cantidad, como ya hemos dicho, superior al activo fijo. Bien, importante. El activo en total nos dará un valor de 11.000. Nos dará un valor de 11.000, que tendrá que ser igual al pasivo. Un pasivo que estará compuesto, bueno, nos tendrá que dar igual 11.000 al pasivo más el patrimonio neto. El patrimonio neto, 3.000. ¿Por qué 3.000? Por la forma jurídica. Es una sociedad limitada y el capital mínimo es 3.000. Tampoco era necesario aportar más. Luego ya veremos que irá aumentando. Las deudas a largo plazo, un préstamo a largo plazo que hemos pedido es de 2.500 en rojo, siempre las deudas van a estar en rojo. Y bueno, el tipo de interés es del 10%. El tipo de interés, el coste de la deuda a largo plazo. Luego lo utilizaremos, será importante observarlo. Luego, ello nos da una cantidad de 5.500 y luego tenemos, bueno, es una cantidad de 5.500 que es la siguiente, que es la de las deudas a corto plazo. La cantidad
lo que es el patrimonio neto más el pasivo a largo plazo nos da una cantidad de 5.500, igual a la cantidad del pasivo a corto plazo, que son las deudas que he pedido y que tengo que devolver en un ejercicio económico, no puedo devolverlas en más tiempo. Tenemos los proveedores, perdón, y las deudas a corto plazo. Las deudas a corto plazo tienen un coste de la deuda de 4,5, es decir, 4,5% es el tipo de interés de las deudas a corto plazo. Lo que me han prestado tengo que devolver en poco tiempo. Luego con esto, con el coste de los recursos propios, el coste de las deudas a largo plazo y el coste de las deudas a corto plazo, podremos obtener un coste medio ponderado. Sí. Bueno, el pasivo circulante, como hemos dicho, está en color mostaza. Nos da una cantidad de 5.500 y el pasivo más el patrimonio neto daría 11.000. Esto es un principio básico de la contabilidad, ¿no? De un sistema de doble partida. El activo tiene que ser igual al patrimonio neto más el pasivo. Es algo que, como veremos, se irá repitiendo en el resto de ejercicios económicos. Bueno, una vez que tenemos calculado esto, podemos pasar a ver la cuenta de pérdidas y ganancias, fundamental en nuestro proyecto, ¿no? Porque es lo que vamos obteniendo, es el rendimiento que obtenemos a partir de estos activos, las ventas, menos los gastos, menos las amortizaciones, y eso nos da un rendimiento, que es, bueno, fundamental para un empresario para sobrevivir, que es el fin de toda empresa, sobrevivir. Pues bien, es un primer año, no tenemos muchos clientes y hemos fijado unas ventas de 12.000 euros, unos gastos de personal de 8.300, con unas cuotas de amortización de 462 y 640 para el inmovilizado intangible y el material. ¿De dónde sale esto? Como vemos, esto sale de D6 por C6 y esto de D8 por C8. ¿Por qué? Porque aquí multiplicamos el valor del inmovilizado intangible de nuestros ordenadores por la depreciación que sufre por la cuota de amortización del 33%, que nos da un 462. Y eso lo computamos dentro de la cuenta de resultados. Después, 20% es el inmovilizado del material, pues que nos da un 640, y aquí lo computamos. Todo ello nos da unos gastos antes de intereses, es decir, el gasto de personal más las cuotas de amortización de inmovilizado intangible y material, nos da unos gastos de intereses de 9.452, que es la suma de esto que tenemos aquí. Por tanto, nos dan unos resultados antes de intereses de 2.548, algo que será fundamental para luego calcular la rentabilidad económica, ya que esto es muy importante, el resultado antes de intereses es muy importante para calcular ciertos ratios de rendimientos de activo y demás. Después aquí tenemos los gastos financieros de las deudas a largo plazo y a corto plazo, que bueno, esto es muy sencillo de calcular. ¿De dónde sale este 250? Pues si nos han prestado 2.500 a largo plazo con un coste de la deuda a largo plazo del 10%, 2.500 por 10%, pues 250. Y de aquí tendríamos los gastos financieros a largo plazo. Después tendríamos aquí los gastos financieros a corto plazo. ¿Qué serían? Pues bueno, en la celda de color mostaza, las deudas a corto plazo por su correspondiente tipo de interés a corto plazo. 2.000 por 4,50 dividido entre 100, 90 euros, que serían los gastos financieros a corto plazo, los intereses por lo que nos han prestado a corto plazo y que tendremos que devolver a corto plazo junto a lo que nos prestaron. Esto hace unos gastos financieros de 340, derivados de la suma de estas dos celdas, de L15 y L16, 250 más 90, 340, y ya aquí podemos obtener el resultado después de intereses, que es básicamente el beneficio. Serían 2.548 menos los gastos financieros. Bueno, esta celda en color marrón sería el resultado después de intereses. Un resultado después de intereses muy importante, ya que de aquí habrá una cuota que se destina a las reservas y que vaya dedicada al ejercicio siguiente. Y es que aquí lo tenemos, por ejemplo. Hemos obtenido un resultado después de intereses de 2.208. Y de aquí vamos a dedicar un total de 20% a las reservas. Pues 20% por 2.208 nos da lugar a 441 que dedicaremos a las reservas y que integraremos en el patrimonio neto de ejercicio económico posterior. Y así sucesivamente. Por ejemplo, luego vemos que nuestra cuenta de resultados va aumentando. Aquí, por ejemplo, aumentan las ventas. Ya tenemos clientes, tenemos un negocio más asentado en el sector.
aumentan los gastos de personal ya que tendremos que contratar a más empleados, pero bueno, nuestros importes de cifra de negocio será de 50.000 euros menos 35.000 aproximadamente, pues bueno, acabaremos teniendo un resultado después de intereses de 37.000 y así sucesivamente. De ahí dedicaremos dinero a reservas y demás, y demás. Luego vamos a centrarnos en esta parte de la hoja, porque ahora con toda esta estructura que hemos calculado de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y demás, podemos obtener la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, la renta personal y el valor del empresario. La rentabilidad económica y la rentabilidad financiera es fundamental para convencer a un posible comprador de este proyecto, ya que si un proyecto no es rentable económicamente ni financieramente, la empresa tiene pocas posibilidades de sobrevivir, que como siempre decimos es el fin último y principal de la empresa, sobrevivir. La rentabilidad financiera la hemos calculado aquí, ¿no? En T0, T1, T2, T3, los 4 ejercicios posteriores, y hemos visto que es ascendente y que presenta unas rentabilidades financieras bastante altas y jugosas, 74%, 75% y aumenta el 93% y el 95% en los últimos ejercicios. Aquí tenemos un gráfico de la rentabilidad financiera, cómo se mueve entre el 70 y el 80% en los 2 primeros ejercicios de la empresa, y después cómo asciende y se estabiliza en torno al 90% cada año la rentabilidad financiera. Son datos muy, muy, muy positivos. ¿Cómo se calcula la rentabilidad financiera? Pues bueno, la rentabilidad financiera aquí la tenemos, ¿no? K18 partido de F7. ¿Qué es K18? K18 lo tenemos aquí y es el resultado después de intereses. Es el resultado después de intereses dividido de F7. ¿Y qué es F7? F7 es el capital social, el patrimonio neto. El patrimonio neto, por lo tanto, si dividimos el resultado después de intereses, que es 2.208, entre 3.000 y lo multiplicamos por 100, es decir, dividimos el resultado después de intereses entre el patrimonio neto, podremos obtener el rendimiento después de intereses que genera cada unidad del patrimonio neto, y eso es la rentabilidad financiera, básicamente, y eso lo multiplicamos por 100. Luego vemos que va aumentando, ya que, por ejemplo, aquí sería 37.000, ¿entre qué? 37.000 entre 3.000 de capital social más 4.000, más 400, que son las reservas que habíamos sacado de aquí. Y eso es la rentabilidad financiera básicamente. Como vemos, muy positiva, va aumentando año a año y eso es fundamental para la empresa. Eso es fundamental para la empresa. Vamos a continuar y bueno, ahora vamos a calcular lo que es la rentabilidad económica, ¿no? La rentabilidad económica viene aquí, en azulito. Una rentabilidad económica también muy alta. Bueno, el primer año es un 23,16%, en el segundo periodo un 100,7,44% y en el último año un 100,663%. ¿Por qué aumenta mucho? Porque aumentamos mucho nuestra cifra de negocios, es verdad, porque aumentamos mucho más nuestra cifra de negocios que el gasto de personal que vamos aumentando cada año y de lo que invertimos cada año. En el primer año tenemos unos costes fijos, que es el inmovilizado, la luz, el agua, además, donde desarrollamos nuestro trabajo, ¿no? Tenemos un ordenador, unas mesas, unos escritorios y luego ese inmovilizado lo vamos aumentando, como vemos en otros años, pero aumentamos en mayor proporción nuestro resultado después de intereses y eso permite aumentar nuestra rentabilidad económica, porque la rentabilidad económica mide el rendimiento de cada unidad de activo. Si, por ejemplo, yo aumenta mucho más mi rendimiento después de intereses que lo que aumenta mi inmovilizado material, es decir, en vez de una mesa ahora tengo 3, pero en 3 mesas produzco más del triple, mi rentabilidad económica aumentará. Por eso, bueno, como vemos es bastante ascendente, del 23% al 107%, después se estabiliza en torno al 106%, una rentabilidad económica muy, muy, muy alta. Muy alta. Después tenemos aquí, bueno, fundamental, valor del empresario y renta personal. Esto es otra pestaña, pero ya como tengo los datos a mano, hemos decidido que los vamos a calcular ya. Aquí tenemos el valor del empresario y la renta personal. Ambas son ascendentes, como podemos ver a lo largo de los 4 periodos económicos. Fundamental. Para calcular el valor del empresario, primero hay que calcular la renta personal. ¿Cómo calculamos la renta personal de cada año? Como vemos, ¿cómo calculamos la renta personal de cada año? La renta personal de cada año es una diferencia, y es la diferencia entre los gastos antes de intereses de un año y los gastos antes de intereses de otro año. Eso es la renta personal. Por ejemplo, la renta personal aquí sería
la diferencia entre esta celda y esta celda. Eso sería la renta personal. Como vemos, va aumentando y luego a partir de la renta personal calculamos el valor del empresario. ¿El valor del empresario qué es? El valor del empresario es la división de... es el cociente entre la rentabilidad... Es el cociente entre... entre la renta personal y la rentabilidad financiera del año en cuestión que antes hemos calculado. Bueno, de esta forma, como vemos, vamos obteniendo los distintos balances, las distintas rentas personales y demás. Y bueno, y de esta forma ya habríamos completado la pestaña de vinculación balance-esbozo. Ya hemos ido dando por explicada la vinculación balance-esbozo y la renta del empresario el valor del empresario, la renta personal y la renta del empresario. Y ahora, bueno, vamos a calcular estas pestañas: eje ventas previstas, eje ventas requeridas, eje ventas estimadas y eje ventas estimadas certeza, eje ventas estimadas estadístico. Pues bueno, pestaña de eje ventas previstas. Bueno, aquí la tenemos, la pestaña de eje de ventas previstas. Nos vamos a ir aquí. ¿Por qué nos vamos a ir aquí? Pues bueno, lo podemos ver. Primero, esto sigue un proceso: los antecedentes de ventas, método de mínimos cuadrados, total anual móvil, después media móvil y por último el resultado y elección de resultados en consecuencia de los 3 métodos anteriores, fundamental. Pues bien, vamos a ir paso a paso. En cuanto a las celdas verdes, pues en las celdas verdes, como podemos, se pueden introducir los datos. ¿Qué se pueden introducir aquí? Las ventas por unidades físicas de los dos productos: asesoría fiscal, que es A, asesoría jurídica, que es B. En las celdas rojas no se pueden introducir datos y en las celdas anaranjadas tampoco. Las ventas se han distribuido trimestralmente de la siguiente forma. Aquí las podemos ver. Pues bien, para empezar a calcular dichas ventas, tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, que nuestra empresa tiene dos productos: uno de asesoría jurídica y otro de asesoría fiscal. Y unas ventas previstas para cada producto y unos precios también para cada uno. Aquí los vemos: 400, 410. Los precios los voy aumentando sucesivamente, bueno, porque tengo en cuenta el efecto de la inflación, ¿no? Y básicamente aumenta muy parecido de uno a otro. Tenemos una serie de productos A y B: asesoría jurídica, asesoría fiscal, y tendremos ventas para A y para B y un precio para A y para B. Precio de asesoría jurídica, precio de asesoría fiscal, asesoría fiscal la A, asesoría jurídica la B. Pues bien, las ventas totales será el resultado de multiplicar, como aquí vemos, las ventas por el precio de cada uno de los productos. Estas son las ventas y esto es el precio, y aquí calculamos pues directamente pues lo que son las ventas de cada uno de los productos. Además, las ventas se van a distribuir trimestralmente en los 2 últimos años, de tal forma que se distribuyen entre un 2 y un 17%. De esta forma analizamos el primer método para... Bien. El tiempo es de 4 años y así tenemos las ventas, la media de las ventas, la variancia de las ventas. Bueno, aquí lo tenemos todo. Este es el primer método. El método de los mínimos cuadrados ordinarios. Después hallaremos el método del total anual móvil. Aquí está en rosita. Y después el método de la media móvil. Después, aglutinando las estimaciones pesimistas, optimistas y modales, calculamos ya lo que son las ventas previstas. Bueno, aquí tenemos las ventas. Aquí tenemos la media del tiempo. Aquí tenemos la varianza de las ventas. Aquí tenemos la varianza de las ventas, una multiplicación de media del tiempo por varianza de las ventas, y aquí la media del tiempo al cuadrado. Lo tengo bien indicado todo aquí y todo dispuesto y todos los datos. Pues bien, de esta forma se obtiene el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Y bueno, como podemos ver, tenemos una
una función que es lineal, a más b por t, y para ello tenemos que calcular los valores de a y de b. Los valores de a y de b los hemos calculado gracias a estos datos, y de esta forma vamos estimando las ventas. Primer año 21.000, después 23.000, 26.000, 28.000, 31.000, 34.000 y demás. Y esto es las ventas por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Aquí tenemos el peso con que se distribuyen las ventas en cada trimestre y un índice de estacionalidad. Y para desglosar trimestralmente la previsión de ventas, pues lo tenemos mediante el ajuste de una recta. Bueno, aquí pues esto es el cálculo, ¿no? Calculamos la variable b, que es la división entre S36 y T36. S36 la tenemos aquí y T36 la tenemos aquí. Entonces, la división de la media por varianza entre la media del tiempo al cuadrado, 35 entre 10, nos da b, fundamental para calcular la función lineal de las ventas previstas, que como podemos ver son ascendentes durante los distintos ejercicios económicos. Hemos hecho una aplicación hasta 6 años, a pesar de que nuestro proyecto es para 4. Después tenemos A, y el cálculo de A pues lo tenemos aquí, P38 menos la multiplicación de O44 por O38. ¿Qué es P38? Pues P38 lo tenemos aquí. Son las ventas. P38 son las ventas promedio de los 5 ejercicios económicos. Después calculamos estos dos números, o sea, estas dos variables, B y A, y calculamos la función de las ventas, que como podemos ver es ascendente. Después tenemos otro método, que es el método del total anual móvil. Este es el segundo método que vamos a calcular, el que vamos a realizar para calcular el eje de ventas previstas. Primero tenemos el método de mínimos cuadrados ordinarios, después media móvil y después seleccionamos el resultado. Pues bien, el método del total anual móvil, el TAM, como vemos, nos da una función lineal también ascendente, al igual que en el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y bueno, este método consiste básicamente en la división de las ventas de cada año trimestralmente. Antes lo hacíamos anualmente, ahora dividimos cada año en trimestres, en 4 trimestres. Y de esta forma dividimos las ventas de cada año trimestralmente. Volveremos a calcular aquí, como vemos, la varianza, la media con sus respectivas multiplicaciones. Aquí tenemos la varianza de la media de las ventas, una multiplicación varianza media de ventas por media del tiempo, y bueno, y la media del tiempo al cuadrado. Nos dan unos cocientes, volvemos a calcular antes el B y el A, como vemos aquí B se obtiene de igual forma, es el cociente entre este sumando, entre este operando, 13,50 entre 10. El tiempo, o sea, la media del tiempo por la varianza de las ventas dividido entre la media del tiempo al cuadrado, que nos da 1,35. Ahora lo calculamos de similar forma a como hemos hecho antes. Básicamente lo mismo, ahí lo tenemos, A73 menos Z73 por Z78. Y bueno, otra vez tenemos una función lineal. Aquí la característica de este método, como ya hemos dicho, total anual móvil, es que es por trimestres, y una función lineal que es ascendente también a lo largo de los distintos periodos económicos. Y sacamos el total, haremos un promedio y volveremos a sacar otras ventas. Ya tenemos dos métodos hasta entonces, los dos nos dan una función lineal ascendente, el método de los mínimos cuadrados y el método del total anual móvil. Después tenemos el último método antes de proceder a realizar los resultados y la elección de los mismos, de los resultados. Y es el método de la media móvil. Este método de la media móvil, al igual que ocurría con el método del total anual móvil, se realiza también dividiendo los años en trimestres. Al haber calculado los trimestres del año anterior, obtendremos sus datos y volveremos a hacer la varianza. Como vemos, son datos parecidos a los del año anterior. Y volveremos a hacer las mismas operaciones que antes. Volveremos a hacer la varianza de las ventas, la media del tiempo, la multiplicación de la media del tiempo por la varianza de las ventas y la media del tiempo al cuadrado. De esta forma, como vemos, volveremos a obtener dos variables, B y A, fundamentales en nuestra ecuación, como era en los mínimos cuadrados ordinarios. B es igual a 0,54 y aquí podemos ver cómo se calcula. Básicamente es 8,07 entre 15, es decir, el cociente entre la media del tiempo por la varianza de las ventas partido de la media del tiempo al cuadrado. De esta forma también calculamos A, que es 4,49,
de forma similar a como hacíamos antes. Otra vez, al igual que sucede en el método de mínimos cuadrados ordinarios y del TAM, en la media anual móvil obtenemos una función lineal ascendente. Y bueno, eso es todo. Luego pasamos a otro apartado que es, como vemos aquí en rosita, resultados y elección de resultados. Aquí lo que hacemos es aglutinar los 3 métodos anteriores y elegir uno. Tendríamos una estimación pesimista, una modal y una optimista. En este caso aquí, la pesimista sería el primer método que empleamos, el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Y la optimista sería la media móvil. Entonces nosotros lo que tendremos que hallar es una estimación modal. Para ello sumamos la estimación optimista y la pesimista, dividiéndola entre 2 para obtener la esperanza. Y bueno, pues realmente en resumen esto lo hemos calculado así, ¿no? En primer lugar calculamos el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Para ello habrá que calcularlo para nuestro periodo de 4 años y partiendo de unas ventas recogidas anteriormente en una medida del tiempo, una media para cada año, una media para las ventas de cada año y finalmente el producto de las medias al cuadrado, y de todo ello obtengo el total. Así obtendremos los totales y obtendremos la función. Ventas es igual a A más B por T. Y bueno, como ya hemos dicho, A se obtiene de la resta de la media total respecto de el producto B, es el total de la media del tiempo, y B, se obtiene multiplicando el total de la multiplicación de todos los años de las medias del tiempo por las medias de las ventas y dividido todo ello del producto de las medias del tiempo al cuadrado. Aquí lo vemos, 35 entre 10. Y bueno, ya hemos dicho que hay otro método, el método de la media móvil, el método del total anual móvil, y de esta forma, calculamos mediante la esperanza matemática, dividiendo la suma de la estimación optimista más la pesimista entre 2, es decir, dividiríamos la suma de las ventas que nos daban los mínimos cuadrados ordinarios, sería ventas dadas por los mínimos cuadrados ordinarios, que es la estimación pesimista, más las ventas dadas por la media estimación para el medio móvil anual, que es la estimación optimista, entre 2, y nos daría, aquí vemos 24.000. Aquí lo vemos 24.000, que es básicamente 17.000 más 32.000 entre 2. 34.000, que sería 20.000 más 48.000 entre 2. 45.000, que sería 23.000 y pico más 68.000 y pico entre 2. 64.000, que sería 27.000 más 100.001 entre 2. 77.000, que sería 30.607,90 más 125.302,28 entre 2, eso nos da 77.955, y la última, que sería la suma de 34.149,90 por parte de MCO, estimación pesimista, más 186.880, estimación optimista, y todo ello entre 2, y nos daría 110.015,36. De esta forma esta pestaña, por así decirlo, queda finiquitada y ya habríamos calculado todo lo referente al eje de ventas previstas, que es fundamental luego para la pestaña vinculación esbozo y documentos contables, ya que para hallar la cuenta de pérdidas y ganancias tendremos que saber qué es lo que hemos vendido, ¿no? Después, esto es todo lo relativo al eje de ventas previstas, y ahora tendríamos que analizar la renta del empresario, pero la renta del empresario y el valor del empresario, la renta personal y el valor del empresario, calculándose el valor del empresario a partir de la renta personal, ya la hemos calculado aquí en vinculación balance esbozo, ya hemos visto que eran ascendentes antes, renta personal y valor del empresario se calcula a partir de la renta personal ya hemos visto que era la diferencia entre los gastos antes de intereses de 2 años, gastos de intereses de T2 menos gastos de intereses de T1, y con esa renta personal la dividimos entre la rentabilidad financiera y nos daría el valor del empresario, fundamental para que el proyecto sobreviva. Bien, esto es todo lo relativo al eje de ventas previstas, y ahora vamos a pasar a otra pestaña que es fundamental, que es el eje de ventas requeridas. Aquí lo tenemos, ¿no? El eje de ventas requeridas. Bien. El eje de ventas requeridas, esto es otro tipo de ventas, ya hemos dicho que había ventas previstas, ventas requeridas y ventas estimadas. Y luego, también realizaremos un repaso por las ventas estimadas estadístico, que las tenemos aquí. También realizaremos un repaso por aquí, sí.
pero ahora vamos a centrarnos en el eje de ventas requeridas. En el eje de ventas requeridas, pues bueno, en este caso nos encontramos, somos una empresa convencional, una empresa de servicios, una asesoría jurídica fiscal, formada por un único socio, que soy yo, socio trabajador. Y bueno, pues eso es una empresa capitalista. Y bueno, teniendo en cuenta la renta del empresario junto con la deuda y el capital aportado, que era de 3.000 euros, ya que el mínimo para constituir una sociedad limitada es de 3.000 euros y no veía imprescindible aportar más, pues bueno, gracias a eso, a esos datos, calcularemos las ventas requeridas para cada año y calcularemos una proyección de estas. Por tanto, a través de esta empresa obtenemos las ventas requeridas para cada año, las rentas del trabajo, trabajos exteriores, renta empresario, cuotas de amortización técnica, consumos, otros gastos de intereses y demás. Y de esta forma, pues bueno, esto da unos gastos que se traducen en unos intereses, y una vez el impuesto sobre la renta y las reservas del 25 y del 10%, pues bueno, nos dará lugar a una renta total del socio, un máximo valor del socio y una estimación de ventas requeridas. Por tanto, bueno, hay que partir, como hemos dicho, de que mi empresa es convencional y de que soy un único socio para calcular dichas ventas requeridas. Entonces, las ventas requeridas son aquellas ventas necesarias para satisfacer la renta del empresario, una renta que ya hemos calculado antes. Por ello, si son las necesarias para satisfacer la renta del empresario, mi renta, esta es necesaria para su cálculo, ¿no? Y está determinada en vinculación balance-esbozo, como hemos hecho antes. Antes hemos calculado la renta del empresario en vinculación balance-esbozo. Nos vamos a la vinculación balance-esbozo. Y la renta del empresario aquí las tenemos, ¿no? Cómo va aumentando. Pues bueno, esa renta la vamos a utilizar posteriormente. Lo vamos a utilizar posteriormente para calcular estas ventas requeridas. Volviendo a la pestaña de ventas requeridas, una vez calculada la renta del empresario, fijaremos los porcentajes que nos dan cada uno de los gastos. Por ejemplo, ventas requeridas 100%. Pues bueno, sobre las ventas requeridas, que son las necesarias para las rentas del empresario, pues bueno, 25% renta del empresario. Entonces, de esta forma nos daría 1.600. 5%, 16%, como vemos, 16% que es M9 entre M6. Así vamos calculando los porcentajes según los datos que he introducido en estas celdas. Y de estas formas calculamos un total de gastos de intereses que sería un 65%. Y por lo tanto el resultado de antes de intereses sería de 2.182. Y sería un 35% respecto a las ventas requeridas. Después tenemos los gastos financieros. El resultado después de intereses, impuestos sobre la renta, reservas, renta del socio y máximo valor del socio. Aquí tenemos las reservas, que como hemos dicho las calculamos a partir de este porcentaje, y de esta forma, bueno, acabamos calculando las ventas requeridas. Estas ventas requeridas se recogen en este cuadro. Como vemos, van creciendo, son ascendentes. Y bueno, aquí las tenemos recogidas en este gráfico. Y las ventas requeridas en la empresa capitalista convencional son, como podemos ver, ascendentes. Después tenemos el eje de ventas estimadas requeridas, que es también muy importante. Aquí tenemos el eje de ventas estimadas requeridas. Bien, estas ventas se pueden calcular a través de 3 métodos: estimadas requeridas, estimadas certezas y estimadas estadístico. En esta pestaña analizamos las primeras, las estimadas requeridas. Y para calcularlas, bueno, tenemos que considerar el total de gastos que tiene la empresa. Vamos a ir analizándolos uno por uno. Tenemos sueldos, publicidad, ya que es muy importante para una empresa publicitarse y darse a conocer, ya que somos nueva. Gestoría no, porque yo realizo mis propias actuaciones de gestoría, soy asesor jurídico y fiscal. Alquiler del inmueble, seguros, teléfono, luz, agua, gas, calefacción, alquileres, número de coches, no hay nada aquí. Coste alquiler anual del coche tampoco, no tenemos. Servicio de entrega. Gastos de personal, aquí tengo 0, pero porque lo he incluido aquí, que serían 6.000. Luego tendríamos la amortización del inmovilizado material y del inmovilizado inmaterial, que sería el intangible, y bueno, nos daría un total
un total de gastos. Estos gastos se llevan al cuadro. Estos gastos se llevan al cuadro de las ventas estimadas para sufragarlos. Y bueno, cada año aumentarán en un porcentaje. Y en la celda C9 y C10, pues son dos fórmulas de cálculo de las ventas, como podemos ver. Son dos fórmulas de cálculo de las ventas. Aquí tenemos restando G3 menos C3 dividido entre G2 menos C2, es decir, G3 menos C3 son las ventas estimadas hasta la cuota de mercado a la que se aspira del año 2019 menos la de 2015, los 4 años que dura nuestro proyecto. Todo ello dividido entre G2 menos C2, que serían el número de años, es decir, 43.200 entre 31.000 dividido entre 4, que es lo que dura nuestro proyecto. Aquí tenemos otro método, que sería C3 menos C9 por 1, que es C3. C3, como hemos dicho, son las ventas estimadas hasta la cuota de mercado a la que expiramos y sería de 31.000 euros, menos C9 por 1. Y esto, que es lo que hemos calculado previamente, esto nos daría un resultado de 27.979,78. Pues bueno, aquí vemos cómo crecen las ventas estimadas hasta la cuota de mercado a la que se aspira. Hemos sacado este gráfico a partir de estos datos, de las ventas estimadas hasta la cuota de que se aspira. Vemos que va aumentando sucesivamente de 31.000, entre 33.500 a 35.960,8, a 38.900,7 y a 43.200. Y bueno, podemos ver que sigue una línea fundamentalmente ascendente, ¿no? Sigue una línea fundamentalmente ascendente. Luego podemos pasar a ver el eje de ventas estimadas certeza. El eje de ventas estimadas certeza lo tenemos aquí. Bueno, como podemos ver es una representación aproximada de la vinculación balance-esbozo. Y bueno, para ello tendremos que utilizar la TD Student, que la tengo por aquí. Aquí tengo la TD Student. Tendremos que utilizar esta tabla de la TD Student para hallar el eje de ventas estimadas certeza. Pues bueno, tenemos diferenciados dos productos, el producto 1 y... un momento... y el producto 2, y en la pestaña de aquí tenemos los datos de la TD Student. Y así se calculan las ventas que podemos ver en la pestaña G54. Y... perdón, me acabo de confundir porque estaba hablando del eje de ventas estimadas estadístico. Vamos a calcular mejor casi el eje de ventas estimadas estadístico, que era del que estaba hablando, y es para el que se utiliza la TD Student. Para el eje de ventas estimadas certeza no se utiliza la TD Student. Ha sido un lapsus, disculpe. Bueno, pues aquí tenemos la TD Student que utilizaremos para este eje de ventas estadístico. Aquí la tenemos, los intervalos de nivel de confianza, intervalo de confianza, los números de grado de libertad. Pues bien, aquí tenemos el eje de ventas estimadas estadístico, que es para el que utilizamos la TD Student. Aquí vemos que, bueno, que ambas, este es el eje de ventas estimadas 1 y este de estimadas 2. Esto se refiere al producto de asesoría fiscal y este al producto de asesoría jurídica. Como vemos, sigue una línea ascendente y eso es todo lo que podemos decir respecto al gráfico. El gráfico lo hemos sacado obviamente de estos datos, de estas celditas en marrón, que es lo que hace que vaya aumentando, ¿no? Aquí vemos cómo se ha calculado y bueno, vemos cómo se ha calculado las distintas ventas estimadas del eje de ventas estimadas estadístico, y para ello, bueno, en este cuadro vemos los dos productos, producto 1 asesoría fiscal, producto 2 asesoría jurídica, y hay un producto que tiene mayores ventas que otros. Pues bueno, aquí vemos cómo obtenemos estas ventas que van aumentando, y esto va reflejado en el gráfico. Primero 297, 300, 320, 345 y 410. ¿Cómo se calculan? Pues bueno, aquí lo podemos ver en la celda marrón. I52 más I53 elevado a un medio. ¿Qué es I52 y qué es I53? Pues bueno, como podemos ver, I52 y I53 son estas pestañas que hacen referencia a K51 y a K52 elevado a 2. De esta forma vamos obteniendo las distintas ventas estimadas estadístico, y aquí podemos ver cómo el procedimiento es el mismo para el producto 2.
W52 más W53, W52 lo vemos aquí, más W53. Estos valores, como vemos, los hemos sacado de la T de Student y de esta forma vamos calculando el eje de ventas estimadas estadístico. Bueno, estas operaciones se realizarán así para el resto de ventas y de productos y vamos observando que van aumentando: 47, 50, 56, 65 y 67. Aquí aumenta de 310 a 320, a 345 y a 410. Y de esta forma, bueno, tenemos calculadas el eje de ventas estimadas estadístico. Ahora vamos a pasar a calcular la pestaña de documentos contables. Bueno, aquí continuamos otra vez, vamos a ir a por otra pestaña, que es la de documentos contables. La voy a buscar, a ver dónde está. Documentos contables. Aquí tenemos a documentos contables, bien. Documentos contables, bueno, aquí como podemos ver tenemos otra vez un balance con un activo no corriente, con un activo corriente que suman 11.000, que suman 11.000 como podemos ver aquí. Bueno, aquí hay un error, lo voy a corregir. Aquí hay un error, es 11.000. Es 11.000, que es lo que tenemos aquí. Aquí está hecha la suma del activo corriente más no corriente, es 11.000. Era un dato que estaba fallido, disculpe. Bueno, pues aquí tenemos el activo no corriente, que es 5.000. Como ya hemos dicho, como hemos calculado antes en vinculación balance esbozo, pues es 1.400. Como podemos ver en vinculación balance esbozo, ¿dónde estás? Como podemos ver, es 1.400, 3.200, los datos son los mismos, así que tampoco hay que incidir mucho en ello, ¿no? Tenemos una inmovilización tangible de 1.400, una inmovilización material de 3.200, que es un activo, un activo, y luego tenemos inversiones, activo financiero, son inmovilización financiero que nos amortiza, y que son inversiones financieras a largo plazo, y luego tenemos un activo corriente que es el disponible, el realizable y el exigible. Todo ello nos da 5.000 más 6.000, 11.000 el activo. El patrimonio neto y el pasivo, por lo tanto, debido al principio de identidad contable, también es 11.000. Y como podemos ver, pues bueno, 5.500 pasivo corriente, patrimonio neto 3.000, pasivo no corriente 2.500. Pues bien, hay que decir que el patrimonio neto es lo marrón, el pasivo a largo plazo es lo rojo y las celdas con mostaz es el pasivo corriente. Ahora se juntan ambos, o sea, se ponen en el mismo lado patrimonio neto y pasivo no corriente, o sea, y pasivo, debido a la aprobación del Real Decreto 1515-2007, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, como tenemos que constituir una sociedad limitada, pues hemos aportado el mínimo, ¿no? 3.000 euros. No creo que sea necesario comentar mucho más del balance porque es el mismo que vinculación balance esbozo, pero sí de los ratios. Sí vamos a comentar de los ratios porque, bueno, aquí como podemos ver tenemos un montón de ratios calculados en base al balance, ¿no? Aquí vemos el balance, aquí vemos los ratios y vemos un montón de ratios calculados. Bueno, aquí tenemos el coste de las deudas que nos lo dan, el coste de capital propio, el coste medio ponderado, que es una media entre, como podemos ver, el coste medio ponderado, que es una media entre los dos anteriores. Tenemos ratios de equilibrio financiero a corto plazo, de tesorería ordinaria, de equilibrio financiero a largo plazo, también llamado firmeza. Pero bueno, hay un montón de ratios. Decir básicamente que hay unos cuantos tipos de ratios. Están los estáticos y los dinámicos. En los ratios estáticos, los ratios estáticos son los que se derivan del análisis del balance. Y los ratios dinámicos son los que se derivan del análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, que la tenemos por ahí. La tenemos aquí, la cuenta de pérdidas y ganancias, 12.000, como nos daban el primer año.
Entonces están los ratios estáticos y los dinámicos. Estáticos derivados del análisis del balance y dinámicos derivados de la cuenta de pérdidas y ganancias. Nos vamos a quedar fundamentalmente con 3 ratios que son los más importantes, ¿no? Uno de ellos es el ratio de garantía, que lo que hace es comparar el activo con el pasivo. Es decir, si tuviésemos un pasivo superior a un activo y este ratio nos diese menos de la unidad, pues estaríamos... pues lo tendríamos bastante difícil, ya que no podríamos cubrir todas nuestras exigibilidades. Este ratio compara el activo con el pasivo y por lo tanto lo voy a buscar. Voy a buscar dónde está activo con pasivo. ¿Dónde está el ratio? El ratio de garantía que compara activo con pasivo. Bueno, aquí tenemos uno que compara activo con recursos propios, con recursos ajenos. Aquí lo tenemos, el ratio de solvencia, bueno, de garantía. Es superior a la unidad y por lo tanto la empresa es solvente y tiene posibilidades de sobrevivir, que es el fin último de la empresa, es el principal fin de la empresa. Como podemos ver, el activo que es 11.000 es superior al pasivo, porque el pasivo es 2.500 más 5.500, el pasivo es 8.000, el activo es 11.000, 11.000 entre 8.000 es superior a la unidad. La empresa tiene grandes posibilidades de sobrevivir. Otro ratio importante es el ratio de liquidez, que es el cociente entre activo a corto plazo circulante y pasivo circulante a corto plazo. Pues bien, ese ratio lo tenemos aquí, que es de equilibrio financiero a corto plazo o de liquidez. Aquí lo tenemos, distancia a la quiebra, indica la capacidad de hacer frente a las obligaciones. Pues bien, este ratio es de 1,09 y es superior a la unidad. Por lo tanto, también la empresa tiene grandes posibilidades de sobrevivir, ya que podemos pagar las obligaciones a corto plazo, ¿no? Es fundamental. La empresa a corto plazo va a poder sobrevivir y está alejada de la quiebra. ¿Cómo se calcula? A de 58 partido de I 74. Se calcula entre el activo a corto plazo partido del pasivo a corto plazo. Después, tenemos un último ratio que es muy importante, que es el ratio de endeudamiento, que es la relación entre el pasivo total y el patrimonio neto. A ver que lo encuentre. Aquí, es este. De estructura financiera, de apalancamiento, ratio de apalancamiento, deudas totales, partido de recursos propios, pasivo, partido de patrimonio neto. Este también tiene que ser superior a la unidad, ya que si el ratio es superior a la unidad, se considera que este ratio tendrá que ser inferior a la unidad, ya que, bueno, si es inferior a la unidad quiere decir que tenemos recursos suficientes para afrontar las deudas, y si no es que tenemos un endeudamiento alto, que tampoco es malo, porque el apalancamiento siempre es positivo, como nos han explicado en clase. Y bueno, aquí en este caso, como podemos ver, es superior a la unidad, ya que el pasivo no corriente es 2.500, 5.500 el pasivo corriente, hace un total de 8.000, 8.000 de 3.000 es superior a la unidad. Por lo tanto, bueno, aquí lo vemos que es superior a la unidad. Por lo tanto, bueno, este ratio no es tan positivo como los otros dos, pero bueno, tienen los ratios de liquidez y de garantía solvencia son positivos, el de endeudamiento no tanto, pero bueno, podemos demostrar de esta forma que la empresa sí tiene capacidad para sobrevivir en un futuro y que sí tiene futuro, ¿no? Por último voy a explicar una última pestaña que es muy importante, que es la de optimización, y para la cual nos van a hacer mucha falta estos dos datos, ¿no? Este dato que vemos aquí, este porcentaje 0,56%, que como vemos lo hemos calculado, vamos a arrastrar precedentes, trazar precedentes. Como vemos, este va a ser fundamental para la optimización y como vemos viene derivada de las deudas con entidades de crédito, del coste de la deuda y demás. Vamos a subir. Viene también condicionada por el coste del capital y este ratio va a ser este porcentaje va a ser fundamental para la optimización, ¿no? Ya que estas celdas lo que hacen, como podemos ver, es ponderar el peso de cada deuda respecto del total de su peso en la estructura financiera. Y así lo vemos con el capital, con las deudas, con el pasivo financiero, etcétera, etcétera. Bueno, pasemos ya a optimización, que es la última pestaña que voy a analizar.
Aquí tenemos la pestaña de optimización. Y bueno, respecto a la pestaña de optimización, vamos a continuar y bueno, vamos a hablar de la optimización, ¿no? Como podemos ver, pues bueno, respecto a Z3, desde Z3 a E3, toda esta zona constituyen pues bueno, unos datos que son coste de recursos propios, coste de la deuda y coste medio ponderado. Estos datos, como podemos ver, están vinculados a la pestaña de documentos contables. Y aquí están calculadas una serie de operaciones. El coste marrón es el coste, o sea, las celdas marrones es el coste de recursos propios, celdas rojas es el coste de la deuda y bueno, la gris es el coste medio ponderado, es decir, pondera ambos, el de recursos propios y el de la deuda. Por lo tanto, dichas celdas son la rentabilidad que exige el accionista, mientras que las celdas de color rojo serían el coste de la deuda a largo plazo, que serían la rentabilidad que exigen los proveedores. Del mismo modo, la fila en 13 en gris, ya hemos dicho que es el coste medio ponderado y, como hemos dicho, es K99 el primer año y el resto va variando. K99, que lo hemos sacado de la celda de documentos contables, de la pestaña de documentos contables, que es el coste medio ponderado que habíamos hallado a partir del coste de las deudas y del peso que tienen las deudas en el balance respecto al total de las deudas. Lo que vamos a contrastar, por tanto, en esta pestaña de optimización es la viabilidad de los dos proyectos, el proyecto 1 y el proyecto 2, a partir de la autofinanciación que es capaz de generar la propia empresa, es decir, que los flujos que sean generados por los proyectos los flujos que sean generados por los proyectos y según las necesidades que tenga la propia empresa. Esta relación la podemos ver en un rango determinado, que es el de Z182, Z182, ¿dónde está? Z182, AE183, aquí. En este rango Z182 a E183 podemos ver esta relación de la que hemos hablado. Después podemos ver la línea 165. La línea 165 reúne todos los proyectos de inversión y los diferentes flujos de tesorería a partir de los cuales tenemos tres propuestas, que son tres estimaciones. La primera propuesta se trata de una simple estimación por una regla de 3 que está en el rango Z56 a E56. Subimos a Z56 a E56, aquí lo vemos, esta es la estimación. Lo sacamos de documentos contables, como vemos. Esta pestaña está muy vinculada íntimamente a documentos contables. Y bueno, en color azul verdoso podemos encontrar la proporción correspondiente a cada flujo calculado mediante una simple regla de 3 y teniendo en cuenta la inflación. Respecto a la zona de AE56, a ver dónde está. Respecto a la zona de AE56, AE65, esto de aquí, AE56, AE65, encontramos el resto de flujos que generarían los correspondientes proyectos en los diferentes años, estando actualizados en nuestro último momento de nuestro horizonte temporal, que sería el cuarto año porque nuestro proyecto dura 4 años. Si subimos a la celda Z17, aquí, Z17. Si subimos a la celda Z17 hasta la celda H44, es decir, esto de aquí que estoy sombreando, aquí, las celdas que están en azul oscuro son las diferentes tiers de los proyectos de inversión. Por ejemplo, vamos a pinchar en una. El TIR de un proyecto de inversión. Estas son lo podemos ver, TIR de Z56 hasta E56 de los diferentes proyectos de inversión. Y en la línea 74 más abajo, encima de los de color fucsia, sí, aquí,
encontramos las diferentes necesidades de financiación para acometer los diferentes proyectos. Y la línea 76 aquí. En la línea 76 encontramos el remanente de necesidad y capacidad de financiación de los diferentes proyectos. Bien, ya nos queda menos de optimización. Y bueno, la segunda propuesta está referida al rango de Z118, donde lo tenemos. Al rango de Z118 hasta E127. Esa es la segunda propuesta. Y bueno, de color fucsia, como podemos ver, están los... De color fucsia están los diferentes flujos de los proyectos actualizados a dicho momento en el tiempo, y en la celda Z135 tenemos el coste de las reservas que podemos ver en documentos contables. Está en K30. Vamos a ir a documentos contables para verlo, porque está en K30. K30. Aquí lo tenemos. Este K30, que es el cociente entre BR88, que es BR88 entre 100, lo llevamos a aquí. Como vemos, optimización está muy ligada a la pestaña de documentos contables, por eso las hemos puesto al lado. Pues bien, básicamente para calcular la pestaña de optimización consiste en calcular el programa primal, que lo que hace es máximo el valor actual neto descontando con el correspondiente coste, con el correspondiente caso 0 y multiplicando por las X al descontar todas las tires, que son ceros, y por tanto queda la suma de los excedentes de tesorería. Así, por lo tanto, en el programa dual habrá restricciones en el primer sumatorio y en el segundo habrá tantas restricciones como parámetros. Eso es importante a la hora de considerar esto. Y bueno, el programa primal consiste en maximizar la utilidad de los proyectos de inversión con varias condiciones: las presupuestarias, la no negatividad y el peso de la financiación que le queremos dar. Las variables primales las podemos ver en el rango B148. Vámonos al B148. Aquí. Las podemos ver en el rango B148, B157. Aquí podemos ver las variables primales y el rango K168. Sí, y ahí veríamos las variables primales, vale. Bueno, respecto en la celda Z148, ¿dónde está Z148? Sí, en la celda Z148, pues bueno, podemos ver, bueno, la celda Z148, en el rango Z148 AE158, lo que podemos ver es, pues lo podemos comprobar, ¿no? Estaría aquí. Después, bueno, vamos a pasar a hablar de las variables duales. Las variables duales y bueno, que está relacionada con el programa dual, y para ello, bueno, vamos a ir lo hemos calculado a través del solver. Vamos a ir a la celda Z141, aquí lo tenemos. Hemos ido a la celda Z141 hasta la AD. Esto es el solver. Como podemos ver, esto es el solver. Y son factores de descuento que dentro tienen una propia tasa de descuento. Respecto a otra variable dual, pues bueno, está para cada momento del tiempo por fila, de la columna S hasta la columna O. Vamos a ir S hasta la columna O. Y bueno, bueno, como estaba diciendo, pues bueno, esta es la pestaña de optimización y bueno, lo fundamental aquí, como tengo que abreviar porque son 45 minutos, y creo que me he pasado del tiempo, podría estar explicando optimización un montón de tiempo, pero creo que es necesario abreviar para no pasarme del tiempo. Y bueno, lo básico, la idea fundamental
es que tiene que haber una relación entre la TIR del conjunto de proyectos acometidos, aquí los vemos, y una relación entre la TIR del conjunto de proyectos acometidos a los niveles de óptimo del primal y la TIR dentro de los factores ficticios de referencia a los duales. Esta relación estaría explicada por el coste de las reservas, los beneficios no distribuidos y el dinero que me sobra, que le tendría que exigir una rentabilidad mayor. Con todo ello, la TIR de todos los proyectos debe ser mayor que las K. La TIR debe ser mayor que las K. Aquí podemos ver que es mayor que las K, las TIR. O sea, nuestro proyecto sería bastante rentable, ya que contamos con KE, KI, KO, es decir, coste de recursos propios, coste de la deuda y coste medio ponderado. Así que la idea básica de la optimización es que la TIR de nuestros proyectos tiene que ser superior al coste de los recursos propios, al coste de la deuda y al coste medio ponderado. Y bueno, el programa dual permite resolver problemas lineales cuando el número de restricciones es mayor que el número de variables y permite realizar importantes valoraciones económicas de los problemas de programación lineal. De esta forma hemos explicado las pestañas más importantes de mi proyecto empresarial. Vamos a volver al principio, a vinculación balance esbozo, y yo creo que ha quedado claro que mi proyecto es viable, que tiene grandes posibilidades de sobrevivir, que es lo más importante, que la empresa pueda sobrevivir, que es algo que he aprendido de este curso en APEF, en Análisis y Planificación Financiera. Y bueno, por lo tanto podemos decir que los datos que muestro son bastante fiables, que tienen un resultado bastante positivo y que bueno, que demuestran que esta empresa tiene mucho por decir y que el proyecto es bastante atractivo, bastante rentable y que tiene grandes posibilidades de sobrevivir y que se cumple el objetivo de la empresa, que es sobrevivir. Y bueno, y también crea valor, produce beneficio, pero sobre todo sobrevivir. Y bueno, de esta forma, habiendo explicado las cosas más importantes, la renta personal, el valor del empresario, la vinculación balance esbozo, el documentos contables, optimización, las ventas requeridas, damos por terminado esta exposición y bueno, muchas gracias y he aprendido mucho este curso. Gracias. Hola, voy a continuar con el comentario a mi proyecto empresarial y para eso voy a realizar los comentarios sobre la pestaña de ratios y gráfico de los ratios. Tanto para la pestaña de ratios como para la de gráfico de ratios, tanto para una como para otra, tenemos dos distintas estructuras financieras. Una de ellas con un coste del capital del 6% y con un número de acciones que asciende a 25, y otra de ellas con 100 acciones y un coste del capital del 7,9%. Estos ratios los podemos extraer de dos documentos contables principalmente. Los ratios estáticos, que son los que se derivan del balance de situación, y los ratios dinámicos, que son los que se derivan de los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias. Estos ratios posteriormente serán trasladados a la pestaña gráficos de ratios, donde los podremos ver representados gráficamente. Hemos distinguido entre ratios dinámicos y estáticos y ahora voy a comentar los principales ratios y los más importantes que demuestran que la empresa cumple su fin principal, que es sobrevivir. Uno de ellos es el de equilibrio financiero a corto plazo o de liquidez, que compara el activo circulante con las deudas a corto plazo. Es conveniente que sea superior a 1, ya que, como en este caso y en estas dos estructuras financieras, que es superior a 1, permitirá comprobar que la empresa puede responder a sus exigibilidades a corto plazo y puede pagar las deudas a sus acreedores a corto plazo, con el activo que tiene a corto plazo. Otro ratio muy importante es el de solvencia o garantía, que compara los activos totales de la empresa con sus recursos ajenos, su exigible, esto es, sus deudas. Deberá ser superior a 1 para garantizar la supervivencia de la empresa, ya que de esta forma se probará que con el activo se pueden cubrir las deudas y por lo tanto que se pueden hacer frente a las deudas de la empresa, tanto a largo como a corto plazo. Por último, tenemos otro ratio muy importante que también me pararé a comentar, que es el de endeudamiento, que compara las deudas totales con los recursos propios. Es importante que este ratio no sea muy bajo, ya que si no, mostraría cómo hay un exceso de capitales improductivos en la empresa, pero también es importante que no sea altísimo para que la empresa no tenga una gran cantidad de deudas sobre los recursos propios y sea difícil que responda a estas deudas. En nuestro caso, el ratio es un poco superior a 2, por lo tanto, no está en mala situación.
Todos estos ratios de estas dos estructuras financieras son representados gráficamente en la pestaña Gráficos de los ratios, donde podemos ver cómo hay dos estructuras financieras, una con 100 acciones y otra con 25 acciones y con distintos costes del capital. Todo ello provoca que haya distintas representaciones gráficas en los mismos ratios. Por ejemplo, en el ratio del coste medio ponderado son diferentes en ambas estructuras. El ratio estático que relaciona el realizable con las deudas a corto plazo es más ascendente en la primera estructura financiera que en la segunda. Y lo mismo pasa con otros ratios que son diferentes. Hay otros, por ejemplo, estáticos que comparan las deudas a largo plazo con los recursos propios, otros que comparan las deudas a largo plazo con las deudas a corto plazo y demás. Y todos estos ratios pues, pertenecen a dos estructuras financieras distintas, con números distintos de acciones y con distinto coste del capital, lo que provoca que sean distintos. Y esto es todo acerca de la pestaña Ratios y gráficos de ratios. Muchas gracias.